2, 1. Kinsip tuyok alhuum. Kinsip tikal kabil. Ketlil. Kinsip tumen humpel bahtal saten. Tukinil sigen. La lengua maya o mayatán, término con el que los hablantes a la lengua, se habla principalmente en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 774.755 hablantes de la lengua, de los cuales 376.631 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua mayatán. Imakinwol tumen chupen. Masewalen Ishanishtiben. Kinegentik uketlil Chupo Yetshibo. Ketlile kumbukan kuntikon. Kolelon. Maya Kolelon. Ucolelón, México. Ojalá Chilulumil, México. Muy buen día a todas y todos. Es un gusto estar en esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2021. Mi nombre es Sofía Trejo, soy coordinadora del Programa Nacional Salas de Lectura. Y en esta parte lo que ustedes van a conocer, a reconocer, es este Programa Nacional de Salas de Lectura. ¿Qué es el Programa Nacional Salas de Lectura? Pues es un programa que tiene más de 25 años ya. Está formado por un voluntariado, yo diría excepcional, que es un orgullo para este país, porque este voluntariado tiene dos características. La primera es el amor por los libros, y la segunda, yo creo que es la más significativa, el amor por sus comunidades. En este contexto tenemos mediadoras y mediadores que trabajan con pueblos originarios que son originarios, pero también mediadoras y mediadores que trabajan con pueblos originarios migrantes en contextos multilingües y pluriculturales. Lo que van a disfrutar en este documental, lo que van a ver es todas estas buenas prácticas que tienen estas mediadoras y mediadores, voluntariado, insisto, que además es el gusto por la lectura, es esta lectura gozosa, pero la característica que tienen estas lecturas en nuestros pueblos originarios es que van más allá del libro. Van en la lectura del contexto, la lectura desde la oralidad, la lectura desde las manifestaciones culturales, la lectura desde las identidades. Esas son nuestras salas de lectura. Así que para mí es un gusto compartir con ustedes la presencia de Claudia desde las voces del TENEC en San Luis Potosí, de Silvia desde el Maya en Yucatán, de Tirso desde el Náhuatl en Veracruz, con todos ellos con unas prácticas muy interesantes. Van a conocer qué significa para ellos ser mediadores y mediadoras de este programa nacional de salas de lectura. Ellos se llaman mediadoras y mediadores. ¿Por qué? Porque median entre el libro y el lector. De ahí viene esta categoría, concepto de mediador. También va a estar Ismael desde la lengua zoque de Chiapas, desde esa voz compartiendo sus buenas prácticas de fomento a la lectura. Y estará Rodolfo de Guerrero también con el náhuatl. ¿Qué significa ser mediadora y mediador en el programa? Significa mucho compromiso. Significa cobijo para las comunidades, significa tejer y el orgullo.
¿Hacia dónde va todo este trabajo con pueblos originarios y pueblos originarios migrantes desde el Programa Nacional Salas de Lectura? Va hacia ser un eje transversal el tema de los derechos colectivos que tienen nuestros pueblos originarios, pero estamos en la lógica que no importa que el niño, joven, adulto mayor o mujer esté en una zona rural o urbana. Significa reconocer la riqueza lingüística y cultural que tiene este país en todas las salas de lectura. Sí, ese es el sentido profundo que tiene el programa, este es el sentido profundo que tiene la presencia de estas mediadoras y mediadores con ustedes hoy, y a mí me da un gusto compartirlo, porque donde hay un mediador o una mediadora se construye comunidad, se cambian biografías personales y se toca, se conmueve desde la lectura, sí, pero de esta multiplicidad de lecturas que hacen las mediadoras y mediadores. Voluntariado excepcional, como ya lo dije. Muchísimas gracias. Zakayanje chari tun kome koimu bu. Ri pes kome I huntro. Ri por kome. Rizo kome nyatro. Nus kome rin rishu kome rin nyatro. Yeri hez kome rin jon kome. Ri ert kome nyono. Ri pep kome. Ri pech kome. Ri chen kome. La lengua mazahua, o ñacho, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla en la parte noroeste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del Estado de Michoacán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 153.797 hablantes de la lengua, de los cuales 83.138 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua ñacho. Yahuama rotsa kome nazeji. Rin rishu kome. Rin rishu kome nyatro. Rin rishu kome bonro. Alcate tsaha abonro. México es un país con una gran diversidad cultural y lingüística. En el Censo de Población y Vivienda 2020, el INEGI indica que el 6.1% de la población mayor de 3 años habla alguna lengua indígena. Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha registrado 68 agrupaciones lingüísticas que a su vez se subdividen en 364 variantes lingüísticas. Esta riqueza ha quedado resguardada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al reconocer la composición pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Por su parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce que todas las lenguas indígenas, junto con el español, son lenguas nacionales, por lo que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Uno de estos espacios de uso es el fomento a la lectura, el cual se puede traducir como leer para disfrutar. Gracias a personas que han hecho una gran labor en las salas de lectura invirtiendo su tiempo y esfuerzo, actualmente niños, jóvenes y adultos pueden leer en su lengua materna, ya sea en español, mije, mixteco, náhuatl o alguna otra de las 68 lenguas indígenas del país. En este documental, la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Publicaciones y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, presentan la labor de estas y estos actores. Esperamos que puedas conocer su experiencia, sus retos y sus logros para hacer que México sea, en su vasta diversidad, un país de lectores. Piali, no masegualikniwa,
ni meztlapaloa y canoche no yolo. No toca Tirso Bautista Cárdenas, Guamnani Nahuatlastosquetl, Quistosnequi, Nani Tequihuia, y Tlastoli no tatajua. Ni Tlastoli tenipamesh como tocastia, Nahuatl somexcach. Se Nahuatlastoli tlecnica cuestecapantlali, Campanotatajua nexmactilisque. Campanunana y guayanotata, que matiuyayas mila, que matiuyayas ateno, no chipa te tequiuyayas ni más ehuastlastoli. Yeca ni tequiuya sanken ipa. Guanama, que manimocuapki, ni maseguas tlaispoalisli, tequipa nosquet, ni tequiuya. Pampa, y canima se guastastule ni quien tencahuilia no más se gualicniwa, coneme, tespucame, tetahme, miak la tempoalistli, miak xochitastoli, guansequino tlamantli, tenicatimupanoltias mosla que matimunechicua, y panse yetzitlali. Ni canisto. Y tú, canochinanco, aguatenu, tlentlatilana chicometepetl, Tlecnichas chihuecantlali sobera cruz. Nojiati yulitia, que discachamos en cabo hacer la cualistli, tlentunaname que chihuayaya. Miaktlamantli, muiscato, San Pampa y Pagni, castla ispoalistli, y tu capapalot, sentica, titequiuias no más ehuastlastol, papalot, pampayanes mastic, ni patlanis. Nenek, Nana Ubigpel Claudia Pérez Hernández, Ucoyal Jur Inik Akak Itamu, Inguatzin Bancuencha Inviti Graciano Sánchez, Tibichou Tamuin, Titampot, Inyehe, Utashotin Guajil, Bancuencha Inviti Huitzim, Tibichou Tamtoco. Atiendo la sala de lectura que lleva por nombre Alguaule, que en idioma Tenec quiere decir bienvenido, enfocada a niños de 6 a 12 años de edad de la etnia Tenec. Mi sala de lectura se encuentra en mi domicilio, en el ejido San Antonio Huichimal, específicamente en la zona Tenec. Este ejido pertenece al municipio de Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. Yaxun Hama. Muy buen día. Mi nombre es Ismael Pérez Flores. Soy descendiente de uno de los pueblos originarios del estado de Chiapas. Nací en esta comunidad que se llama Ocuilapa de Juárez, en el municipio de Ocoso Cuautla de Espinosa. Mi sala de lectura está ubicada en la cabecera municipal, o sea, en Ocoso Cuautla de Espinosa. Se llama Anmakioitak, que quiere decir en lengua zoque, casa donde se aprende. Soy mediador de lectura desde el año 2001, cuando se estableció ya en Chiapas como tal el programa de fomento a la lectura. Esta experiencia ha sido maravillosa porque es compartir desde los libros la maravilla de la lectura de lo que dicen los autores. Incaba Shkaanza Silvester Interian Espadas. Tucuchil sala de lectura Koshok Tukahil Saklum Tuluumil Mayap Yucatán. Tene Hachkima Kimo Tumen ya balok iliktie sala de lectura ya mehen pala, ya mehen chupala, ya mehen chipala, no hoshmako kutalo ushokobe analteo. Bela ay kiwaiteshe que kima kimo tumenik atak ahotesh en sala de lectura kosho. Dicen,
No olvides tu pasado, pero aprende de él. Desde la sala de lectura Kooshok, en el municipio de Zacalún, en el estado de Yucatán, en la tierra del Mayab. Yo estoy muy contenta porque quiero presentarles mi sala de lectura. La sala de lectura, su nombre es Kooshok, que significa en español vamos a leer. Y también mi municipio deriva del nombre maya Zaclum, que quiere decir sac, blanco, lum, tierra. El significado en español, tierra blanca. Así que este espacio, esta es mi sala de lectura Kooshok. Cuando nata ayoshi ni so nato shindo ki viviti. Yo curatando la ni Rodolfo Basurto Mendoza, que ñu nani tuñu cuanda vinda ñu tanda yo. Soy originario de la comunidad de Amate Amarillo, municipio de Tlapa de Comonfort, aquí en el estado de Guerrero. Mi comunidad Amate Amarillo tiene una población de 100 habitantes en total aproximadamente, entre ellos muchos niños. Esta población es indígena. Nosotros hablamos la lengua Tunzabi, somos gente mixteca, Nazabi o gente de la lluvia. Es en esta comunidad en donde desde el año 2017 hemos abierto un espacio para fomentar la lectura en niños de la comunidad de entre 6 a 12 años de edad, pero también rescato que puede acudir cualquier público de cualquier edad, jóvenes, adolescentes, adultos, que requiera de algún préstamo del libro. El espacio que venimos trabajando con los niños se llama Nimakabi, corazón que lee. Tlachkel kistos neki masewar tlaispoa tepalewisket. Ni tamanti, ni yexyexitekit, nesnelia nespaktia. Guanquistos neki, na, tlenyahuayan yahke castramasteloyan. Tlenikislamiki kenis katsamusaniluas no tatahua, guanuhueyi tatahua, nama nikimpalewuya no guampuyua. Nama nikitenkaulia ikanima sewastahtulinawat miyaktamanki. Kistus neki ni esto kinenguaya pampatimunechikua guan sentika titenkawa miyaktamanti sentika timumashtia setlamante tempuliwia. Yeka niña yexitekit, que estos neki ni motenkawa, ikanulasamikilis, guan ikanutlacayo, pampa no masewalikniwa, nohkia amiki, nohkia kineki mumastise setlamante, guan nohkia tlaiyui pampa kilkahtoke y masewaltahtol. Yeka ya no pa que estos neki, ni masewal tlaispoas tepalewilistli. Pampa nikitskia amusle, nikitskia selas amikilis guan nikintenkawilia no guampuyua, kematimunachikua, kematimusentilia. Yeka, nanikita nitekit, nesnelia hueyi pati. Nesnelia tlahuert moneki, pampa impanimes kotlani, kipias miak taichuwilistli. Ipagni cueste kapantlani, miak koneme, miak telpukame, Kilkahtoke tumaseguas las ramiquilis. Yeka yayanupa kistos neki ni yexyexi teki tenani kunantok. Na nikislamiki kipia nawishuit ni pewastik ni tekit. Pampa nuhkia kemasetona ni astuya nikilmawisito sekino tenkichiwas ni tekit. Nikamatki, que ahasik no yolo, guan que manikahki, no maseguarditniwa, no kiaki puayaya, sea musli, no yolo musaseltik, guan no kia no las lamikilis, ni muislik,
nanoskia walini chiwa, nanoskia walini tenkawa, no chiritlamante y kanuikniwa, yekanama, yayani, nemiliste ni konantok, kipia nemeshlia, nawi, shiwit, wan kemanistuya y panupachinanko, tenkito kastia, nekatajin, nikinitas que ni katsa sekino no wampuyua kichiwayayas ni tamanti wajkino yulki ni huelletekit wajkino yulki ni nemilis ni kuamachilia schema ni tawelkawas pampa tlaispoalistli y kamasewas tlahtuli neshkawilik mani tenkawa tlenani machilia y pagnoyolo tlen machilia y pagnotonal Wamos mosta ni kislamiki ni tlapuas y canomaseguas tlastoli. Ser mediadora de lectura ha sido para mí una de las experiencias más bonitas de mi vida. Ser mediadora significa para mí ayudar a los niños de las comunidades rurales indígenas a integrarse en una comunidad letrada. Facilitarles la posibilidad de llegar a sentir el placer de la lectura y la magia. En la zona Tenec es muy importante que haya más mediadores de lectura y tener más salas activas, dado que es una zona en la que casi no cuenta con muchas bibliotecas. Debemos reconocer la importancia y el potencial de nosotros los mediadores de lectura, indígenas y no indígenas, dispuestos a difundir nuestras lenguas, nuestras costumbres y tradiciones. Tengo casi 2 años de ser mediadora de lectura. Antes de esto, una maestra que también es mediadora me hizo la invitación de formar parte de esta noble labor. De agosto a diciembre de 2019 tomé mi diplomado. Hasta la fecha llevo a cabo las actividades de fomento a la lectura para los niños de la zona Tenec, de mi comunidad, en el ejido San Antonio Uchimal, así como lectura y escritura creativa, inducción al Tenec. 25 años en este caminar, 25 años de compartir, 25 años que se dicen muy fácil, pero son 25 años también de luchar. En este caminar, con las letras, las hojas y los libros, hemos compartido la emoción de vivir la alegría que da la paz. Laura, Jesús y Ana, Renata, Miguel y Román de Pacán, Rigo, Santiago y la Conchita, Emilio y sus muñecos, Estelita y Mari, César ya se nos fue. 25 años de compartir, 25 años vamos a celebrar, 25 años de felicidad. A través de los libros, de los autores, de los poemas. Jackson Hama, buen día. ¿Qué significa para mí ser mediador de sala de lectura? De entrada significa encuentro. Encuentro conmigo mismo a través de las letras, las leyendas, las historias. Encuentro con los escritores que son culpables de estas historias y leyendas que se identifican conmigo. Encuentro con los niños, jóvenes, alumnos y exalumnos, y con los compañeros de trabajo, así mismo con los amigos a través de las redes sociales y las comunidades lectoras digitales. Hoy
se nos tome en cuenta como pueblos originarios y no vamos a desaprovechar esa oportunidad. En mi municipio, que pertenece a la región Soque, radican al norte un grupo de hermanos tzotziles que han emigrado de hace más de 45 años a estas tierras. Al sur radican dos comunidades que pertenecen a la etnia celtal y que no han sido tomadas en cuenta en este campo. Hemos realizado actividades diversas con ellos desde hace un buen tiempo, como son encuentros de dos expresiones culturales y actividades, pues, pero no específicamente con lo que tenga que ver con el fomento a la lectura. Hoy estamos ante esa oportunidad, porque en estos encuentros compartimos experiencias, compartimos ideas, abrimos una nueva posibilidad de crecer juntos para estar en armonía con nosotros mismos, con quienes nos rodean y con la naturaleza misma. Una nueva oportunidad de fortalecer la convivencia, la armonía entre nosotros. Esperamos, ante esta posibilidad, tener todos los apoyos, todo lo necesario para fortalecer esta realidad de ser mediador de esta lectura, porque esto es encontrarse y crecer para la paz, crecer para convivir, crecer para intercambiar juntos. Quiscota, gracias. Miyu Oaxatambate Yurji Ogyish. Les mando un abrazo. Es común que en estos tiempos escuchemos la palabra, oigan, ¿qué es un mediador? Un mediador es aquella persona de la sociedad, aquella persona común que hace el acompañamiento, que lee, que organiza, que participa en actos de lectura, que es un puente vivo, que abre fronteras para comunicar tres mundos, que es el contacto directo con los lectores, las palabras escritas que se encuentran en los libros y la palabra oral en el momento que lo podemos expresar a nuestros compañeros y a los usuarios que asisten en las salas de lectura. Un mediador es una persona que hace una labor de voluntariado. Eso hacemos mucho hincapié. Por eso que cualquier persona puede ser mediador, incluso hasta los padres de familia, las madres de familia, tienen y cumplen esa labor de mediadores desde el momento que toman un libro, que toman un cuento y se lo leen a sus hijos. Yo era maestra y trabajé durante 34 años sin cesar en una comunidad indígena y por aras del destino me tuve que jubilar y sentí que el mundo se acababa. Pero en ese momento llega la oportunidad de participar en el programa nacional Salas de Lectura y la verdad me deja muy contenta haber participado porque nos aportó herramientas, nos aportó estrategias, lo más importante, el diplomado que nos ofrece el programa Salas de Lectura para la profesionalización de mediadores. Incluso aquí tenemos algunos libros que nos hablan de las actividades que podemos hacer, talleres de fomento a la lectura. Nos habla de la importancia del tiempo que utilicemos para la lectura. Es por ello que hoy me siento contenta de estar participando como mediadora de lectura en el programa nacional. La idea de ser mediador o promotor de lectura surge a partir de la necesidad de compartir la palabra con otras personas. Yo inicié en este mundo de los libros siendo un lector apasionado, un lector que hacía las actividades de manera voluntaria, por iniciativa propia. Conforme uno va adquiriendo historias, experiencias,
tiene muchas cosas que compartir, siente la necesidad de interactuar con otras personas. Es así como yo llego a dar a conocer un espacio en la comunidad, en el municipio de Tlapa de Comonfort, que son los paralibros. Conocí a una mediadora y me platicó sobre la actividad que realiza de promover la lectura en la sociedad. A mí me nació esta inquietud y esta curiosidad por promover los libros a partir de lo que he leído, a partir de mis experiencias, de mis emociones, de mis gustos hacia la literatura. Y a partir del año 2017 fuimos abriendo brechas, espacios para trabajar y promover la lectura en jóvenes, adolescentes, y actualmente nos encontramos trabajando con niños de la comunidad de Amate Amarillo promoviendo los libros. Ser mediador de lectura para mí ha significado muchísimo, porque es en este espacio en donde he encontrado que como personas, como humanos, podemos hermanarnos a través de la palabra, a través de la experiencia, a través de leer y compartir, y me ha hecho creer que hay muchos horizontes para construir un cambio social, una cultura de paz, y más cuando se trabaja con niños en comunidades indígenas, en donde pues hay muy pocas actividades que se realizan en estos espacios. A través de compartir los libros, cuentos, poesía con los niños, de narrarnos relatos de la comunidad, vamos tejiéndonos para encontrar esa libertad, para pensar que podríamos construir un acto revolucionario en la sociedad, y así los niños puedan ser más felices, más alegres, y puedan encontrar esa libertad para expresarse, para encontrarse como personas. Nama Nohkia ni Nekiskia ni Meshpuilis Tlen Tlamantli Teshpantia Tlen Tlamante Tecowismati Hipagni Tekit Tlen Tojuanti Tikunantoque Pampa Nohkia Kemantika Unka Seume Eji Tlamantli Tlen Asteshkaulia Mayesjetsi Tisenkawaka ni Masewal Tlaispual Listri. Y para mí, Umeshuit, Teyuyaya, Nesnemi, ni Tutekit, Teshahasiko, Sehueyi Cocolistri. Sehueyi Cocolistri, Tlen Nuchitesh Mahmatik, Tenkiwika, Tuikniwa, Tuishmatkawa, y Juante Yahkemictlan, Nai Kamia Huesuli, Nikislamiki, y Pagni Ume Ejimetzli, Yahke, Ume no Wampuyua, Ken Iguaya, Sonoguaya, Tapuayaya. No Patamante, no Papuesuli, Tenamatespantia, Asteskaulia, Mati Senkawaka Yetzi, Wanchichicuelli ni Tequitli. Nitamantli, Güelli Cocolistli, Tenuchi Mujuanti, Gishmati, Pampamia, to Wampuyua Mesqua Wani, Nuhuatraihuias Namansi, Huasquino, Asteskawili, Kikutumki to Tequitli, to Juanti Tiuyaya Yetzi. Chichicuelli te mosentiliaya, iguayaconeme, iguayatespocame, que mantica iguayatutatahua, guansentica titencahuayaya, nitamantli. Huasquino que maasico nico colistri, cotonki toteki. Cotonki, pampa ayu juezki te monachcauya. Ayu juezki te mosanilua, nechka tohuante, sequino, tohuaya. Guamnita mante astashkawili mati senkawakatuteki.
Nusquia un casecuesuli, panuche cuestecapan tlali, campana, ni se visto, ni no ca, internet. Tu guampuyoa, ashkana weli, teshkamawia. Yakanama ni kuismati, pampa amushte tlani kamasewartatuli, tu pascuesuli. Tu juante ti yulitia, tu juante ti quiscuelua, tu juante te temua, que ni cansa ti sencawase, ni yeyexi tequik. Muchas de las veces los niños de las comunidades rurales no tienen acceso a diversos materiales de lectura. Esto puede experimentarse de manera distinta en cada niño, ya sea por las condiciones personales, por las condiciones educativas, que han generado en algún momento un distanciamiento con la lectura. Este distanciamiento se da, por ejemplo, cuando un niño es obligado a leer ciertos libros en la escuela, que en el contexto particular de su vida no tiene necesariamente sentido, con el cual el niño pueda identificarse. En lugar de desarrollar un gusto por la lectura, en muchos casos ocurre todo lo contrario. Se genera un rechazo hacia la lectura, asociándola a una actividad tediosa y aburrida. Entonces, en mi sala de lectura trato de que los niños tomen por sí solos los libros para encontrarle el sentido y que su contexto resuene con su realidad. Es ahí cuando se genera el sentimiento de placer y un deseo de experimentar más y más de ese placer. La clave es identificar el libro adecuado en el momento adecuado. Vamos a mostrarles esto que se hizo con la idea, con la ilusión. Pues sí, bueno, al menos eso nosotros que sí creímos que era como un espacio para promover la lectura, porque se llama Biblioavión. Dice sala de conferencias. Pues nos ilusionaron y vaya que solamente es como decimos, un elefante blanco, porque ni hay conferencias ni hay lecturas. Y lo más irónico, alguna vez yo pedí hace 2 años, pedí que nos permitieran pues hacer algunas actividades en este espacio. ¿Y usted cree que nos permitieron? Pues no, como ahora está cerrado. No nos permitieron hacer ninguna actividad, y pues eso, pues sí, eso es un obstáculo, porque ¿cómo no voy a querer mostrar los libros que tengo? Por ejemplo, las reliquias de Coita, que son de autores coitecos. Pues ahí están las dificultades. Inicialmente las dificultades eran, no hay libros. Luego, resolvimos medianamente el acceder a libros. Luego nos encontramos con la apatía de las personas. Efectivamente ha faltado que nosotros, que los maestros, los padres de familia, nos evoquemos bastante, ¿sí?, con mucho esmero, con mucha dedicación a trabajar el campo de la lectura. Pero ante esta oportunidad podemos señalar muchísimas dificultades, muchísimos problemas, porque los mediadores nos movemos con nuestros propios recursos, que si bien es cierto, nos vienen los acervos, pero nos movemos con nuestros recursos, y por ahí creo que las autoridades deben contribuir a apoyarnos en esto. Yo creo que el primer problema que tuve es dónde voy a poner la sala. Aunque dicen que para leer en cualquier espacio lo podemos hacer, pero organizar una sala de lectura con lectores, con usuarios, con gente que nos vaya a visitar, pues es lógico que tengamos problemas. El espacio es muy pequeño, no tenemos mobiliario, implementamos soluciones. Incluso nosotros cuando inauguramos la sala de lectura, lo hicimos a nivel comunidad para que sepan que existe un espacio en donde podamos convivir la lectura, compartir la lectura. Hemos tenido muchos
muchos problemas, sobre todo porque en mi casa, como fuimos adecuando el porche, pues da inmediatamente a la calle y todo el día hay tráfico, hay ruido y eso a veces impide que las personas que asistan se concentren en la lectura. Pero eso, la verdad, lo hemos superado gracias a la actitud que tienen los lectores que asisten. Incluso el problema que se nos vino encima hoy en la pandemia. ¿Qué hacemos con la pandemia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar nuestra labor de mediadores de lectura? Pues muy sencillo, aprendimos a manejar la tecnología. Empezamos a grabar videos para subir en las redes, empezamos a usar el WhatsApp, empezamos a comunicarnos de manera virtual. Y como dice, el problema que hemos tenido sobre la lengua es cierto. Dice, las lenguas indígenas no mueren. Nosotros las estamos matando con la indiferencia, con la desidia, con la vergüenza de hablarlo, con la discriminación que le hacen a las personas que hablan el idioma maya. Por eso hoy no debemos dejar que los pueblos originarios y que las lenguas nacionales y de manera personal nuestro idioma maya no dejemos que muera. Es importante continuarlo, es importante practicarlo y es importante que nuestros usuarios conozcan nuestro idioma maya en los libros que nos comparten las salas de lectura. En estos espacios también hay pequeñas barreras que no hemos podido trabajar del todo. Hablo en el sentido de que cuando se quiere hacer alguna actividad con los niños, no encontremos materiales para llevar a cabo dichas actividades. En el fomento a la lectura, los niños muy creativos necesitan materiales para exponerlo, para plasmarlo. Después de leer un cuento, se puede hacer muchas actividades, cuentos derivados, historias derivadas, y para ello necesitamos materiales para poder trabajar. Y es aquí donde nos encontramos con esta dificultad, esta barrera de no tener qué instancia o institución nos pueda financiar para mandarnos materiales, hojas de color, hojas blancas, lápices de colores, para que las actividades que se llevan a cabo en estos espacios sean más complementarias, sean más que todo esté al alcance de los niños. También existe esta parte de que los niños en las comunidades, nosotros hablamos nuestra lengua. Sucede que los libros, la mayoría de los libros con los que cuenta nuestro espacio están en la lengua española. Los niños en la comunidad pues hablan la lengua tonsabi. Y desde luego que no es una limitante ni nada, pero lo que me he dado cuenta como mediador, que no está a nuestro alcance todos los libros de lenguas indígenas, que sabemos que existen, pero no es posible que lleguen hasta la comunidad, hasta el espacio en donde nos encontramos. También retomo esa parte de lo académico, de las escuelas con los niños. Hay niños de 8 o 10 años de edad que se les dificulta leer, entonces uno como mediador hace ese trabajo de leer los libros, contárselos en la lengua tunsabi. Es una actividad muy bonita. Los niños tienen una imaginación que no tiene límite. Ellos pueden tomar un libro con ilustraciones e inventar historias a través de los dibujos.
aunque el título del libro o la historia del libro, ya leyendo las letras, pues cambie completamente con las historias que inventen los niños, pero es esta parte donde necesitamos de más materiales ilustrativos para los niños, porque hay muchas diferentes necesidades con los niños de diferentes edades. Entonces es la labor del mediador complicada, de que uno busca por su propia cuenta el gestionar libros, hablar con amigos, recurrir con diferentes compañeros en diferentes espacios para que puedan aportar un libro en el espacio y pues pueda hacer posible esta labor de mediación lectora. Llevar el disfrute de la lectura a lo largo y ancho del país es una tarea de todas y todos. El fomento a la lectura en lenguas indígenas se enfrenta al gran reto de romper el círculo vicioso de que las personas hablantes de lenguas indígenas no leen en su lengua materna porque no existen suficientes materiales para practicar la lectura, y por otra parte, no se producen materiales para el fomento a la lectura en lenguas indígenas porque no hay quien los lea. Por eso, es importante tener un trabajo en conjunto entre las instituciones públicas, privadas y la comunidad en general para crear materiales de calidad, para hacerlos llegar a la comunidad meta y finalmente que haya personas que transmitan el mensaje. Asimismo, desde la educación básica es necesario que los niños que viven en contextos indígenas aprendan a leer y escribir en sus lenguas, así como resulta muy necesaria la creación de alfabetos y normas de escritura en lenguas indígenas para cada una de las 68 agrupaciones lingüísticas que existen. También las propias comunidades se han involucrado para crear materiales de distintos tipos y a través de diferentes mecanismos, impresos, digitales, libros, carteros, entre otros. Piavi, ispokame tenama inasiko ipagnito kastlaispoalistli papalot. Temusewito nika tuchinanko aguateno. Ipagni yayekte donati, ninekinimestenka wilis setla tempoalistli tlenkipantik setlagat. Setla tempoalistli tlemunekiti kuamachilise tlenkihtua ipagni amochtli. Ni amochtli ituka nahuatlahtoli tlenkuestekapan tlali. Guanuka miak la tempoalistli nika. Sampampanani tlapepenik se tlenikuamachilia mexpalewis. Pampa que maginacite sanquensi in mucha, inquislise y mutatahua. Nama que tlaixpoque, se tlatepualistli tlaineznelia, uneki titlacaquilise. Xitlacaquilica, tlenquistua ni tlantempualistli tlenituca elo tlaxtequet. Nechca chicometepet, ipan sechinanku tlenituca acatitla, Istoya setlagat, iguay tespoca. No paitena, victoria ya. Saini juante ume inistoya. Setona no patlagat que hili kikune. No kune, si puede ser ume ella elot y panemili. Tawes ya jaxetse elot unka. Shuya. Cuando papones que hili. Shkana tata. Nashkananias. No patas tlapuli ni tlaxtequis. Nemini ashkana tojuanti. Huaquino que isle. Tlaxkana tiene que tías. Nani cuiti. Guanash de mesmacas erot. Huaquino no patlagat. Chikunanki y murra. Guanyahki. Que cuito no pa erot. Que maquitecto ya. Huelis nechka. Se un puale erot. Guan que temitik y murran, que cajque y panostre iguala. Ya el ya y te cuando paminili. O aquí no pesque que tú acá ni calaquete, cani canías. Pesque, es no pa muy día. O aquí no las que guan que esto. Ni guapa sepi lo quilci, guan ni calaque si panero. Y que no es canan espate si te con ni mili. Waki no patlagat. Mukwap que sepi lo quilsi wan kalahki y panelot.
Llega y te con pamili, ashkana ki panti, ashkana ki melaguato que maquiste que no pa hielo, que manupa ite comili, yaki icha capuapili, porque no patlagat, que esto, namakena, yaki ite comili, namakena, ni quizás, guanías nucha ni cuati, ajuia elot. Que mandó pantlaga. Tiene que haya zampa mocopas cristiano. Hay un canahuesque. Hay un canahuesque quizá y pando pa elot. Guamunupayo mocasque. Exacto. Tiene que haya tzatsis. Pampa haya cana. Huesque tlacuapilik. Llega tu tatajo a pitua. Amoquema chitlastequi. Tlaxcana moachca se tlamantli. Tlan se miri tiquita yexexi tlacto, no pa que pia iteco. Chimotlaxtlani, amoquema, si tlaxtequi, pampa esquino, huelme ispantia como que pantic no patlagat, tlemocasqui, senjise, ocuili. Yexexi, ni tlamantli. Chicuelle, sampayano titlapuase, titlapespenice se, guanama y mujuanti nespolice. Nama, cuando se calla mucha, si condiente se café, guan se panzi, tlascamati, y el agua. Les presento mi sala de lectura que lleva por nombre Alwa Ulel, situado en un rinconcito de mi casa en el ejido San Antonio Huichimal, en la zona Tenec del municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cargo de su servidora, la mediadora Claudia Pérez Hernández. A continuación, les voy a presentar una de las actividades que se llevan a cabo dentro de mi sala de lectura, que es la lectura en voz alta. Conforme les voy leyendo cuentos a los niños, ellos van plasmando el personaje principal. Y con mi ayuda, les voy diciendo cómo es el nombre en Tenec, su traducción. Bueno, voy a empezar a contar el cuento de un muchachito llamado Dipak, que es el corazón del maíz. A Dipak, comin ainanchik, junis di belelel, tamin ela juni mimblab ti uknal aninkonuy, jale ti uknal, an mimblab toktzin. Inuknal kom kalam tilej orak ichak, nekachich juni yetzet iu, aninanao koyal kupisa utsakam teleil, con mavillalitz patalantele ashinetz watzinal koyal kipizal antiu anihashtam teje watz walimi paksa kwahil matinsemetz antiu matam tikale tin esto katzal panchi kantzakam ashinetz watzinal ani anset itali intilabi lantzakam puitol bijithipak inechich an ithid. Hatosha, esbait basheshit tilab. El Hanal Pisha es una manifestación homogénea, llena de matices familiares, que se lleva a cabo el día 31 de octubre para las almas de los niños, el 1 de noviembre para las almas adultas y el 2 para los fieles difuntos. Sin embargo, en las comunidades del Estado, esta festividad se prolonga por espacio de 8 días más, cuando celebran la octava, y todo concluye el día 30 de noviembre con el llamado Bish. En estas fechas, todos los comerciantes se preparan con tiempo desde unos días antes. Panaderos, alfareros, carniceros, agricultores, apicultores y venteros de flores alistan su venta tal y como lo exige la tradición. La costumbre maya se origina en el nombre de uno de los días del calendario maya, denominado Manik, que significa el paso de las almas por las ofrendas para tomar su olor y su sabor. La sala de lectura Nimakabi no cuenta con un espacio
físico como tal. Es un espacio al aire libre. Nosotros lo bonito de Nimakabi, del espacio, es que nosotros buscamos leer en diferentes lugares en medio de la naturaleza. Los niños afortunadamente todos contribuyen para que nos podamos desplazar de un lugar a otro, en los pies de un árbol frondoso, sobre una roca, en los pastos, en algún espacio que nos pueda brindar sombra, porque también hablándolo en otro sentido, pues de día no se pueden llevar a cabo actividades con los niños, en el sentido de que por el clima, el calor no nos permite tanto, la lluvia, porque en sí no tenemos un techo que nos cubra de todo esto, del calor o de la lluvia, y se tiene que buscar cierto momento del día, cierta hora para poder trabajar, pero también es lo bonito de que pues haciendo este tipo de actividades se puede uno salir de lo rutinario, de no estar sentado sobre una silla en un techado y estarnos contando cuentos, sino que buscamos espacios que nos hagan libres, que nos hagan sentirnos parte de la naturaleza, y eso pues los hemos encontrado cuando leemos sobre el pasto, debajo de un árbol frondoso y todo esto. Tiene como que esa parte negativa, ¿no? De que ojalá tuviéramos un espacio físico para resguardar los libros con los que el acervo, con los que cuenta el espacio, la sala de lectura Nimakabi, porque en sí pues no tenemos un espacio físico, y es también como una necesidad para nosotros de que pues no tenemos ni muebles para resguardar los libros, están resguardados en cajas, están resguardadas en una casa particular, porque precisamente no se cuenta con espacio público para que pues, los niños a cualquier hora del día puedan acudir por el préstamo de un libro. Y sería buena idea que pues contáramos con este espacio para que los libros se puedan compartir de manera más pública con cualquier gente de cualquier edad. No guampoyua, no kia ni nequisquia ni mexpuilis y panilla y tequit masewar tlaixpualisli un cambiar clamante que huellitea soyolo. Nesnelia, ni quistos que ni cacha, moscartitos ni tequit, que manipesque, que chihuas ume ella shuet, sanse ume ella no guampuyua, no guaya ayaya, guan ininguaya ni tapuayaya y canaguatastoli. Te ipa, ni quintlanesque sequinok no guampuyua. Y pagnica costeca pantlani, sangrano sértil, ni tlapuayaya, ni quien sentilaya con M, ni quien sentilaya que mantica espucame, son ni lluviaya necan pa quien sapto que tu ignigua, o ni quien tencahuiliaya miak tamantri. San pampaceto na nane muislik, mani quien nechipur, no ignigua. Sequino no ignigua, te enseño que más se guartastoli que te kiwia. Huasquino ne yulitik, setekit, tlen huelisquia, no ikniwa nosquia, temactilice tlen kimati, temactilice y tlastul, guanyaya no pa, ni cuamachilia, ten más huelle no tequi, ya no mactilia miak tamante y pan no yolo, pampanipia miak pakilisti. Y canama, ni neki, xitlacakilika seken, sí, y casello tlastuli ñoju, seno más se walikti, xitlacakilika, ya y sesti unestis, xitlacakilika o aquino. Teje gotogihan diju Jalit Agi, no amas unjo Esperanza Casimiro Flores, no amangun chodi madugu nietel, no dishipe gotoyat ni edishamba que ingipumbeni goto noa ode manzitahu, manzi ulahu, manzime, manzitaño. Esto mafoso tengo que a gun chodi, que toque a no a godu,
no go mancha go to my photo kama ni hu ya addition no amat ni med ni ne shoot ni kama di kakiste yexi que me tocó antes de que esto a Tlaxcamati ni Juan que estoy a Hamadi llega ni meslia tecnelia güey tlamante ni machilia no ikniwa güey no kiambo kamahuya y ninguaya con neme y nishmatkawa nei ninchinanko no kia asitok ni tlamante llega ni machilia ni nemiristli sentika tichistuke wan sentika titukilice nomás se walikniwa. Ser mediadora de lectura es una gran labor y es una gran satisfacción ver a los niños involucrarse en la lectura, donde disfrutan y se divierten leyendo y estimulando su imaginación. Todos los que se unen para leer la de lectura están identificados con que la palabra los convierte en pares. Es decir, que pueden escuchar la lectura y pueden leer para que otros que están igualmente interesados con estas formas de expresión los escuchen. Esta expresión de lectura se hace valiosa en la medida en que se aprende a compartir y a interesarse por lo que los demás leen. Para mí, uno de los mejores recursos para conectarse con un niño es un cuento, porque crean vínculo, se emocionan, se sorprenden, se intrigan, se distraen, se alegran. Un buen cuento empatiza desde la primera hoja con el niño. No hay nada que me reconforte más, incluso después de tener días malos, que llegar a casa y leer cuentos con mis sobrinos. En ese momento no hay nada más, solo ellos, el libro y yo. Miradas, sonrisas, caras de sorpresa, se emocionan con cada hoja, les gusta saber que conocen la historia y que van a sentir esa conexión. Luego de haber obtenido los primeros libros y entender el valor que tiene la lectura y el libro específicamente, se empieza a adquirir paralelamente al hábito de la lectura. El libro es como un tesoro, como algo de muy importante valor, tanto por los saberes que de él se generan, como por sus características físicas y su valor intrínseco, que lo convierte en un objeto cuya estimación y valor se amplían con el tiempo. El estar compartiendo la lectura, te encuentras con las personas, la amistad de las personas, el cariño, el respeto, sabiendo que les puedes contribuir en algo, les ayudas en algo, les compartes conocimiento, experiencia, vivencias, etcétera. A nivel municipio, a nivel barrio, a nivel estatal en otros municipios, por supuesto, a nivel nacional. Esa es una de las satisfacciones que hemos vivido. La otra es haber incursionado en esta actividad de ser mediador de lectura, la satisfacción de haber inventado, decimos así, una canción que se llama Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí. Vamos a hablar, vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a escribir, nos vamos a divertir. Estos conceptos como principios o como conceptos básicos de comunicación. Esa es una de las canciones que hemos cantado una y otra y muchas veces. Asimismo, haber creado esta pequeña obra de teatro que se llama Los Nombres de la Lectura. Y desde aquí mandamos colores, sabores y olores de lo que son los libros y de lo que son las lecturas. Y entonces por eso, esas son las satisfacciones que en este recorrido de 20 años he tenido la oportunidad de experimentar. Y pues ahora que tenemos esta oportunidad, lo compartimos con ustedes. Dice,
Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King. Esa es la satisfacción, esa es la alegría que tengo de haber incursionado como mediadora de lectura voluntaria. Esa es la alegría que yo tengo de compartir mis experiencias, de convivir con la gente que le gusta practicar la lectura, y sobre todo porque dicen, después de jubilarme, sentí que el mundo se me acababa. Yo no podía verme en casa nada más sentada o viendo tele o atendiendo a los nietos. Para mí eso todavía no era suficiente. Quería dar más. Trabajé 34 años en una escuela primaria. Le dediqué con pasión todo ese trabajo con los niños. Por eso sentía que el mundo se me acababa. Entonces la mayor satisfacción que tengo es de haber encontrado personas que me invitaron al programa nacional. Y sobre todo cuando nos dicen que tenemos que estudiar un diplomado para ser profesionales en la mediación. Y sobre todo convivimos en los encuentros, participamos en las actividades, programamos nuestras lecturas, organizamos laboratorios y hacemos intercambios de acervos en las otras salas de lectura. Hemos logrado conformar un grupo llamado Colectivo Entre Cuentos Nos Leemos. Hemos hecho actividades como obras de teatro, hemos hecho poesía, hemos hecho historia, hemos platicado como hoy, que ahora vamos a celebrar los 200 años de la independencia de nuestro país y los 500 años de resistencia de los indígenas. Esta es la mayor satisfacción que he tenido, sobre todo porque soy maestra jubilada, y desde el año 2015 que iniciamos esta labor me ha dado mucha satisfacción pertenecer, y sobre todo porque año con año nos dotan de acervos, nos dotan de herramientas tan necesarias para practicar la lectura. Y como dicen, es muy importante leer en común. Es muy importante que las familias en casa practiquemos la lectura, disfrutemos la lectura. Como dice Miguel Cervantes de Saavedra, el que anda mucho, el que lee mucho, sabe mucho y ve mucho. Es importante no olvidarlo. Es mi mayor satisfacción ser mediadora de lectura. La actividad que más rescato que hacemos con los niños en este espacio es reforzar esta parte de la oralidad. Nosotros en una comunidad originaria, nuestros abuelos, nuestros padres han practicado mucho el contarnos, el narrarnos cuentos, relatos, historietas, mitologías. Entonces también en este espacio de sala de lectura con los niños reforzamos también nuestra lengua, porque nos hablamos en Tunzab y compartimos la palabra a través de nuestra lengua materna. Es la actividad que más destaco, porque ahí de manera sin darse cuenta los niños van adquiriendo y van aprendiendo sobre la importancia de conservar nuestra lengua, de valorarla, de promoverla en diferentes espacios que ellos más adelante se pudieran presentar. Los libros que vayamos a compartir en un círculo de lectura, los niños, aquí todos participan, los niños que
pues apenas van aprendiendo a leer, pues pueden narrarnos ese cuento, esa historia del libro a través de las ilustraciones. Y aquí también es muy importante contar con muchos libros ilustrativos para que los niños pues se sientan lectores, porque todos somos, desde que nacemos, somos lectores, ya que nacemos mirando el mundo, nacemos leyendo el mundo, en cualquier cosa, en cualquier movimiento que nosotros veamos, pues somos lectores de por sí, desde que nacemos, porque leemos el mundo. Pero sucede que pues conforme vamos creciendo, pues vamos como que alejándonos un poco por diferentes circunstancias de los libros, y hay veces que en algunas casas, en algunas zonas, pues no es posible el alcance de los libros en las familias, y pues es lo que promovemos también, que los libros o los niños tengan ese reencuentro con los libros y puedan reforzar sus pensamientos, puedan descubrir otros mundos a través de los libros y le tomen ese amor y pues no lo vuelvan a soltar. Lo más significativo para mí como mediador también es de que los niños, nosotros en la vida creo que también lo percibimos así en nuestra comunidad, en nuestra cultura como Nasabis, de que somos, cada uno somos un hilo. Entonces al sumarnos cada niño en un grupo, en una convivencia en este espacio de lectura, pues vamos tejiéndonos para finalmente pues formar como que, ¿por qué no? Podría ser un huipil. Entonces así como nos vamos tejiendo en la sociedad para que los niños pues tengan muchas formas de ver la vida, pero yo lo concibo así y lo he notado en los niños, de que somos un hilo y que pues en cada encuentro que tenemos, en cada convivencia que tenemos a través de los libros, creo que nos vamos tejiendo, nos vamos construyendo, nos vamos llenando de historias, y ojalá que pues esto se vaya expandiendo por todos los rincones y que cada niño tenga a su alcance libros, tenga a su alcance la oportunidad de narrar muchas historias, porque también es una forma de vivir, de encontrar como que el bienestar en una comunidad. Cuando llevo a cabo mis actividades con los niños, mis mismos hermanos Tenec me ven con recelo, con desconfianza en un momento dado, porque creen que pretendo todo lo contrario de lo que estoy buscando, que es preservar mi idioma. Los padres de hoy en día no les enseña ya a sus hijos a hablar su lengua materna. Desconozco, o posiblemente también influyan las redes sociales, la facilidad que se tiene para adquirir un equipo electrónico, la cercanía con la ciudad. Todo eso ha influido en que cada día se hable menos el idioma Tenec. El idioma Tenec de la Huasteca Potosina, del municipio de Ciudad Valles, en la zona Tenec, corre un alto riesgo de desaparición. Es una obligación que tenemos nosotros, los todavía hablantes del idioma Tenec, que tengo yo dentro de mi sala de lectura, de seguir transmitiendo, fomentando, manteniendo y defendiendo su importancia social y cultural como aporte de conocimientos únicos. Sugiero que este programa tan noble, que es Salas de Lectura, se extienda hacia mi región y se abran más salas de lectura, que haya más mediadores, pero pero que tengamos un acompañamiento real, ¿sí? No desde lejos, sino un acompañamiento de gente que nos pueda acompañar en este sentido, valga la redundancia, que pueda estar con nosotros en un momento dado, para que la misma gente no desconfíe. Pero creo que hemos trabajado solos y es necesario ahora que las otras instituciones que trabajan con los pueblos originarios
se agreguen, se inserten a este gran proyecto, no solamente en el discurso, en las publicaciones, sino además en la práctica. Les soy sincero, he trabajado con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, algunos proyectos, entre ellos un texto que lo estamos buscando allá en las oficinas, que tiene que ver con la lengua zoque, y eso hoy, después de tantos años que lo trabajamos, me da mucho gusto tener ese material y ojalá lo encontremos. Pero les soy honesto, no conocía del INALI, no sabía que había un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y pues es un gusto igual conocerlos. Les envío reconocimiento y les agradezco, y a partir de ahora tendremos que hacer equipo todas las instancias que tienen que ver con la cultura, y en particular con las culturas originarias, con los pueblos originarios, y especialmente lo que tiene que ver con el vestuario, con la gastronomía, con la medicina tradicional, con la lengua y por supuesto con la escritura. Desde Tierra Zoque, en Ocosopoautla, de Espinosa, Chiapas, quiero levantar la voz en nombre de mis hermanos que han emigrado de los Altos de Chiapas, aquí en la región norte, la etnia Tzotzil, en el sur, la etnia Tzeltal, y por supuesto en nombre de mis coterráneos de la ciudad de Ocuilapa, en donde conservamos fuerte, palpita fuerte la herencia de nuestros ancestros, los zoques. Es por eso que desde acá les envío un cordial saludo, un abrazo fuerte y un deseo, porque todo esto que estamos trabajando lo llevemos a la práctica, sea un proyecto nacional emocionante, partiendo de mí, partiendo de mi familia, partiendo de las comunidades. Estemos, como he dicho, en armonía con nosotros mismos, con quien nos rodea, con el universo, con la naturaleza misma. Chiscota, gracias. Me gustaría compartir con ustedes muchas actividades, pero me gustaría que ustedes conozcan nuestro estado, conozcan nuestra riqueza cultural, conozcan nuestra lengua maya, conozcan a nuestros escritores que han enalzado el idioma maya en todo el país y a nivel internacional. Tenemos grandes escritores de talla internacional. También me gustaría practicar y seguir practicando nuestra lengua maya. Queremos que conozcan nuestra gastronomía, conozcan nuestro folclore, conozcan nuestra vestimenta como el traje regional, nuestras costumbres, nuestras danzas. Que están impulsando a los pueblos originarios y a las lenguas nacionales. Y también, como dicen, el hombre que no vive de sus sueños envejece. Yo les quiero compartir todas esas experiencias, pero también me gustaría compartirle nuestras famosas bombas yucatecas. Y ahí les va una. Dice: ¡ay! Tienes cara bonita, bochita. Tienes cinturita de avispa. ¡Ay, bochita! Pero tus piernitas, bochita, parecen 2 palitos de timbal. ¡Bomba! Y como dicen en maya, huellanone, Tulumil, Yucatán, Cajotes, Yucatán. Yo quisiera que ustedes conozcan mi sala, conozcan mi municipio y conozcan nuestra cultura, un gran tesoro en el estado de Yucatán. Muchas gracias, buenas noches. La lectura como acto revolucionario también ha traído a mi vida como que esa sensibilidad que todos los seres humanos tenemos
haciendo esta labor de fomento a la lectura, compartiendo espacios con los niños, me he encontrado esa parte sensible, esa parte humana, esa parte que me dice que si todos colaboráramos en sociedad podríamos construir un cambio social, pero tampoco quiero que sea el objetivo, nada más que sí quiero decir que he encontrado en este espacio y he mirado en los niños cuando estamos compartiendo momentos de lectura, de que los niños son personas que con ellos se puede trabajar mucho. Recuerdo cuando inicié a principios en el año 2017, cuando empecé a trabajar con los niños, eran niños muy tímidos, les costaba mucho compartir la palabra y verlos ahora, saludarnos. He visto que ellos han encontrado muchos horizontes. Tú sientas a los niños y les dices, vamos a imaginarnos un cuento y después nos lo narramos en grupo. Ellos inmediatamente ya tienen muchas ideas, inventan una tras otra historia, y que si este niño ya dijo lo que yo ya iba a decir, pues inmediatamente ellos se inventan otra historia. Y es lo más significativo, la experiencia más grande que he tenido, que vale la pena seguir haciendo estas actividades por los niños, por la sociedad, por el simple gusto y amor de compartir los libros. Y también he visto que el grupo, el espacio, pues sigue creciendo, se siguen sumando más niños. También estoy de acuerdo y consciente de que pues estos niños más adelante podrían ser líderes en la comunidad, para que puedan aportar y contribuir para el desarrollo de nuestra comunidad Amate Amarillo. Entonces estamos seguros de que por esta vía también se puede participar y se puede seguir trabajando para pues una cultura de paz, como lo he dicho. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Dirección General de Publicaciones reconocen la gran labor que desempeñan las y los mediadores de lectura. Gracias a ellas y ellos, que abonan para crear un México que disfruta la lectura expresada en diferentes lenguas. Recuerda, leer te transforma. Disfruta la lectura en lenguas indígenas. Ramue iwe ritemarniru. Arue aprarom raitim hu. Arue apnewar llega wi México anilime. Diga yen niru. Gen gauchiri turga ye cultura gen México nirugme. La lengua tarahumara o Ralámuli Raicha, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se constituye por 5 variantes lingüísticas que se distribuyen en el estado de Chihuahua. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 91.554 hablantes de la lengua, de los cuales 47.070 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua Ralámuli Raicha. Muki, Raromri, Rigi Wejune. Enero Hua Prasuwa Bura Narni Ragetemra. Rasuwa Winimri Nochli, Tauresi Unargate Ramesa Para, o Pacha, Raitri. Nerem hu apagara suagua narniwa. Riga be waume nibrame. Umgi niro, umgi raram niro. Umgi gen México esprego niro. Guaru nurame gen México.